Buenos días, vamos a continuar con el video sobre el método de McCain-Thiel para diseño de torres de destilación de platos en su parte 5, en el cual vamos a tratar la determinación gráfica del número de tapas ideales requeridas para la torre de destilación. En esta parte 5, los puntos que vamos a cubrir son los siguientes. Inicialmente vamos a repasar cuáles son las bases de diseño necesarias para plantear el diseño de la torre de destilación. Entonces vamos a poner aquí, definir bases de diseño. Torre de destilación. Después vamos a hacer una integración de la información que hemos estado generando en las 4 partes anteriores del video. Entonces, primeramente vamos a recordar la gráfica de la línea de equilibrio. El sistema que estemos trabajando. Después la gráfica de la línea de operación. Para la sección de enriquecimiento. A continuación la gráfica de la que llamamos línea Q, luego la gráfica de la línea de operación de la sección de empobrecimiento o agotamiento, y finalmente lo que sería pues propiamente la determinación del número de etapas ideales, ¿verdad? Entonces a continuación vamos a revisar el primer punto que correspondería a la definición de la base de diseño de la torre de destilación. Nuestro primer punto corresponde a la definición de las bases de diseño para la torre de destilación. Entonces, lo que queremos hacer aquí es un recordatorio de que cuando queremos aplicar el método de McCain-Thiel para determinar el número de etapas necesarias, debemos tener disponible cierta información básica, ¿verdad?, que va a ser necesaria para poder aplicar el método. Mientras no tengamos esa información básica, no vamos a poder aplicar el método para hacer la determinación del NF. Y esta información ya la habíamos mencionado anteriormente, pero queremos resumirla aquí, ¿no? Entonces se requiere tener disponible los datos de equilibrio, XY a presión constante para el sistema. También la información de flujos y concentraciones externos a la torre, es decir, conocer el flujo molar total de la alimentación con su fracción mol del más volátil, y lo mismo para el destilado y para el residuo, ¿no? Y adicionalmente debemos de conocer el valor de la relación de reflujo y el valor del parámetro U, que nos indica la condición de la corriente de alimentación.
Entonces toda esta información la tenemos que tener conocida en el momento en que ya vamos a aplicar el método. Mientras no la tengamos definida esta información, entonces no vamos a poder aplicar el método y no vamos a poder calcular el número de etapas. Entonces vamos a pasar ahora al punto número 2, que es la gráfica de la línea de equilibrio. Entonces, a lo que se refiere este punto es a que nuestro método, una vez que ya vamos a aplicarlo, hemos visto que se trata de un método gráfico, el cual trabaja en la gráfica X contra Y, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica X contra Y, vamos a establecer la información que requiere el método. Entonces, inicialmente trazaríamos la línea de equilibrio pues a partir de los datos de equilibrio que ya tenemos disponibles, ¿no? Datos de equilibrio aquí. Entonces, en este diagrama trazamos la línea inicialmente a 45 grados, ¿verdad? Es una línea de referencia que siempre trazamos. Y a continuación, pues hacemos la gráfica de los datos de equilibrio XY a presión constante, ¿verdad? Entonces, eso nos daría como resultado pues una curva de equilibrio similar a esta. Entonces, esta sería nuestra línea de equilibrio, ¿verdad? Y con esto cubriríamos el punto número 2, que era hacer la gráfica de la línea de equilibrio. Entonces, el resto de los puntos vamos a irlos explicando en su sección correspondiente, pero su representación la vamos a ir integrando pues en esta gráfica para ir colocando toda la información en una sola gráfica y de esa manera poder establecer la relación entre las diferentes líneas que corresponden al método. Entonces, a continuación vamos a pasar al punto número 3, que corresponde al trazado de la línea de operación de enriquecimiento. El punto número 3 trata sobre la representación gráfica de la línea de operación de enriquecimiento. Entonces, anteriormente vimos que la línea de operación de enriquecimiento es una línea recta, la cual trazamos entre dos puntos. Uno de los puntos es el punto XD, XD, y el otro punto es la ordenada al origen, 0, XD entre R más 1, ¿verdad? Entonces, dado que en las bases de diseño hemos establecido que es necesario conocer XD y que es necesario conocer R, entonces podemos conocer numéricamente los valores de las coordenadas de estos puntos y por lo tanto podemos hacer la representación gráfica en nuestra esquema de 2 dimensiones que estamos construyendo, recordando que cualitativamente los valores de XD son valores de fracción mol relativamente altos y que el cociente de XD entre R más 1 pues es un valor relativamente bajo. Por lo tanto, el punto XD generalmente lo vamos a encontrar cualitativamente cerca de la parte superior derecha de la gráfica. Entonces este sería un punto de coordenadas XD, XD, y la ordenada al origen, que tendría coordenadas 0, XD entre R más 1, lo vamos a encontrar en regiones cercanas a la parte inferior izquierda, donde estaría el valor de XD entre R más 1. Entonces, entre esos dos puntos tendríamos que
trazar la línea de operación de enriquecimiento. Entonces ahí le pondríamos la línea de operación de enriquecimiento. Y con eso cumpliríamos con el punto número 2, que corresponde a la graficación de la línea de operación de enriquecimiento. Entonces, nuestro siguiente punto sería el que corresponde a la gráfica de la línea Q. Entonces aquí convendría recordar que la línea Q es la línea que va a tomar en cuenta la condición en la que se está introduciendo la corriente de alimentación, ya sea como un líquido subenfriado, un líquido saturado, una mezcla vapor líquido, un vapor saturado o un vapor sobrecalentado. Para fines de este ejemplo que estamos representando, vamos a suponer que la alimentación la vamos a introducir como una mezcla líquido-vapor para hacer nuestro ejemplo. Ya en un problema particular que esté resolviendo, pues entonces tendría que hacerse el cálculo específico del valor de Q, dependiendo de los valores que tengan las entalpías correspondientes que están involucradas. Entonces vamos a hacer aquí una suposición. La alimentación se introduce como mezcla vapor líquido. Entonces, como analizamos anteriormente, para el caso de que la mezcla se introduzca como una mezcla vapor líquido, entonces el valor del parámetro Q nos arroja una pendiente que va a tener un valor negativo, ¿verdad? Entonces, para mezcla vapor líquido, el valor de la pendiente de la línea Q va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, eso ya cualitativamente nos está indicando cuál sería el cuadrante en el que se va a encontrar la línea Q. Y adicionalmente, sabemos que la línea Q pues pasa por el punto ZF, ¿verdad? Entonces, la línea Q pasa por el punto ZF, ZF, el cual lo podríamos ubicar en la gráfica de forma cuantitativa, porque en las bases de diseño estamos diciendo que ese valor tiene que ser conocido, ¿no? Igual que el valor de Q. Entonces, también habíamos comentado que el valor de ZF pues normalmente va a ser un valor intermedio, ¿no? No va a ser un valor demasiado grande de la fracción mol, pero tampoco demasiado chico. Entonces, pues vamos a ubicarlo pues en una región intermedia. Por ejemplo, vamos a ubicarlo aquí, punto ZF, ¿verdad? Y entonces la línea Q, sabiendo que tiene un valor de pendiente negativo, pues cualitativamente lo vamos a trazar de esta manera. Entonces esta sería la línea Q, la cual es una pendiente negativa
y que llega al punto ZF, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos trazado la línea Q, la cual, como estuvimos estudiando en las partes anteriores del video, es válida únicamente para el plato de alimentación, pues esto nos está definiendo en qué sección de la torre va a gobernar la línea de enriquecimiento y en cuál sección va a gobernar la línea de empobrecimiento, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que la línea de enriquecimiento pues va a trabajar desde el valor de concentración XD hasta la intersección con la línea Q, que corresponde al plato de alimentación, ¿verdad? Entonces, en nuestro siguiente punto que analicemos, que sería el punto número 5, vamos a poder definir la línea de operación de empobrecimiento y pues interrelacionarlas con estas dos líneas, ¿verdad? Podemos plantear a continuación. Entonces este sería el punto número 5, corresponde a la gráfica de la línea de operación de empobrecimiento. Entonces, la línea de operación de empobrecimiento, habíamos tenido problemas para trazarla de forma inequívoca. Habíamos determinado que pasaba por el punto XW, XW, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que establecimos en la información que tenía que ser conocida en la base de diseño, pues el valor numérico de XW tiene que estar disponible cuando vayamos a aplicar el método. Por lo tanto, este punto lo podemos localizar sin problema en la gráfica, ¿verdad? Y sabemos que como este es el valor de fracción mol del componente más volátil en la corriente residuo, pues debe ser un valor de concentración relativamente bajo. Entonces el punto de coordenadas XW normalmente debe andar ubicado en la parte pues, inferior de la gráfica. Entonces esta sería la ubicación del punto de coordenadas XW, ¿verdad? Entonces, ¿cuál irá a ser el trazado de la línea de operación de empobrecimiento? Pues tiene que ser una línea de operación que gobierne desde la parte inferior de la torre, o sea, del punto XW hasta el plato de alimentación. Entonces el plato de alimentación, como dijimos, es gobernado por la línea Q, por lo tanto, la línea de operación de empobrecimiento, pues tenemos que trazarla entre el punto XW y la intersección de la línea Q con la línea de enriquecimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer, trazar la línea de empobrecimiento entre el punto XW y la intersección de la línea Q con la línea de enriquecimiento. Entonces esta sería la línea de operación de empobrecimiento. Entonces ya tendríamos trazadas la línea de operación de enriquecimiento, la línea Q y la línea de operación de empobrecimiento. Entonces, la línea de operación de enriquecimiento pues va a gobernar desde el punto XD hasta la intersección de las tres líneas, y la línea de operación de empobrecimiento va a gobernar desde el punto XW hasta la intersección de las tres líneas. De tal manera que si ahora queremos analizar el punto número 6, que corresponde a la determinación del número de etapas en la gráfica, ¿no?
Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el mismo enfoque que hemos utilizado en gráficas anteriores, cuando ya tenemos disponibles la línea de operación y la línea de equilibrio, es decir, construir las etapas ideales, o construir los triángulos, ¿verdad?, que representan las etapas ideales correspondientes a cada sección, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso y vamos a representar ahí los triángulos que nos van a permitir obtener las etapas ideales. Y pues vamos a iniciar la construcción pues en la parte de arriba. Entonces vamos a trazar un primer triángulo desde la línea de operación de enriquecimiento hasta la línea de equilibrio, y de ahí bajamos a la línea de operación y procedemos de esa manera hacia abajo. Entonces iremos construyendo los triángulos. Entre la línea de operación y la línea de equilibrio. En la parte superior usaríamos la línea de operación de enriquecimiento. Cuando lleguemos a la intersección, que es donde va a estar ubicado el plato de alimentación, empezaríamos a usar la línea de empobrecimiento, ¿verdad?, hasta que lleguemos a la parte inferior, ¿verdad? Entonces pues este es un diagrama pues cualitativo únicamente, que lo que busca es indicar cómo sería el trazado, ¿verdad? Entonces los triángulos que vamos a reportar pues serían válidos pues para este ejemplo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces una vez que trazamos los triángulos, los numeraríamos, ¿verdad? Y entonces el gráfico pues nos permitiría determinar el número total de etapas ideales que se están requiriendo para la separación deseada. Entonces de acuerdo al análisis ahí en la gráfica, ¿verdad?, tendríamos que concluir pues el número de etapas totales, ¿no?, que tenemos. Entonces número de triángulos sería igual al número de etapas ideales, ¿verdad? Y entonces ese número de triángulos, pues de acuerdo a este ejemplo representativo que construimos, pues serían 7, ¿verdad? En este caso 7 etapas ideales, ¿verdad? Y pues aquí hay que recordar que cuando hicimos el análisis de la torre de destilación y que revisamos el funcionamiento de la sección de empobrecimiento, pues dijimos que el intercambiador de calor que se encuentra en la parte de abajo del hervidor permitía una última distribución de equilibrio, ¿verdad?, en la parte inferior de la torre. Entonces el hervidor se considera también como una etapa ideal. Por lo tanto, el último triángulo correspondería al hervidor, ¿verdad? Entonces, de estas 7 etapas, la número 7 correspondería al hervidor, y entonces tendríamos 6 platos, ¿verdad? Es decir, aquí tendríamos 6 platos ideales más un hervidor, ¿verdad? Y eso nos daría pues las 7 etapas ideales obtenidas, ¿no?, los 7 triángulos. Y el otro
dato que podemos extraer aquí de la gráfica, pues es cuál va a ser el plato de alimentación, ¿verdad? Y el plato de alimentación va a ser aquel que corresponda al triángulo en el cual está ocurriendo la intersección, ¿verdad? De las tres líneas, ¿verdad? En este caso, de acuerdo a cómo quedó este dibujo, pues el plato de alimentación, pues la intersección está cayendo dentro todavía del triángulo número 4, es decir, el plato de alimentación, ¿verdad? Plato de alimentación sería el plato número 4, ¿no? En este ejemplo que estamos representando. No está de más comentar que si el número de triángulos no da un número exacto, ¿verdad? O sea, un número entero de triángulos, pues se puede hacer el cálculo de la fracción de etapa adicional de acuerdo a las metodologías que hemos visto en otras partes del curso, ¿verdad? Utilizando el enfoque de triángulos semejantes, ¿no? De tal manera que es válido que a la hora de que reportemos el número de etapas ideales, reportemos algún valor con fracción, ¿verdad? Por poner ejemplo, 15.3 etapas ideales, ¿no? Y de esas 15.3 etapas ideales, una correspondería al hervidor y tendríamos 14.3 platos ideales, ¿verdad? Entonces hay que recordar que una vez que se hace el cálculo de los platos ideales, después seguiría la determinación de la eficiencia del plato y de ahí pasar a los platos reales, en los cuales si se obtiene un resultado con fracción, ¿verdad? Pues entonces ahí sí se sube el valor al entero superior, ¿verdad? Pero aquí llegaríamos hasta la determinación de las etapas ideales, las cuales, de acuerdo a este ejemplo que estuvimos haciendo, resultó un valor total de 7 etapas ideales, es decir, 6 etapas ideales más un hervidor, y el plato de alimentación correspondió al plato número 4. Entonces, de esta manera es que funciona el método de McCabe-Thiele para determinar el número de etapas ideales. En las siguientes partes del video tendríamos que revisar algunas consideraciones particulares sobre el valor de la relación de reflujo. Por ejemplo, en la parte número 6 vamos a revisar el efecto de reflujo cuando se empieza a reducir en la parte superior de la torre para alcanzar el valor de reflujo mínimo. Y después en la parte número 7 vamos a analizar qué ocurre cuando se maneja el valor de relación de reflujo total, ¿no? Por lo pronto, esta sería la parte final de la parte número 5 del video, y que tengan muy buenos días y muchas gracias.